ha traído muchísimas fotos del comienzo y de la historia del motocross, no solamente en Villa Langostura, en nuestro país, sino también cómo surge, ¿no? Y justamente ustedes pueden ver esta publicación del año 1974, que es la séptima encuentro, el séptimo Festival Internacional de Motocross en Villa Langostura, que se realizó en 1974. Pero hay una historia anterior que comienza por una práctica militar en Gran Bretaña. En realidad el motocross empieza ya en los años 1920, pero en Inglaterra. Era un poco la carrera que se hacía a caballo del steeplechase, que corren con obstáculos, la carrera de caballo. Y nace en gran parte porque no permitían carreras en vía pública. Entonces así nace el motocross. Pero al principio era más bien de pueblo a pueblo, a través de los campos. Un poco lo que hacemos de enduro acá. Es la unión, ¿no? entre dos lugares. De dos lugares. Y cuando llegué acá, se practicaba las carreras también de pueblo a pueblo. Se hacía, de Bariloche salían casi todos de Bariloche. Y de Bariloche hacía la doble angostura, o la doble pilcanilleo, o la doble jacobasi. Como si iban a comer un asado en Villa Langostura y volvía a la tarde. Y entonces fue un gran cambio cuando le mostré un poquito la ventaja del motocross y que el público podía ver el espectáculo, porque si no, de pueblo a pueblo lo ve pasar y nada más. Y no ve la destreza y la habilidad y todo el ambiente de la preparación de la moto y todo eso. Y enseguida tuvo mucho éxito. Comienza en el año 1962 en Villa Langostura 62, y en realidad es el comienzo... 62 son demostraciones, más bien demostraciones, y cada domingo nos reuníamos en la cancha de fútbol, había partido de fútbol, había carrera así para chicos, con aro de una bicicleta, cosas así, muy así de campo, cosas a caballo también, habilidad, cosas. Y entonces me pedían de organizar una pequeña carrera. Y había 4 motos en el pueblo, no más. Entonces, ¿qué moto tenía usted? Yo tenía una BSA, había traído una moto que era una moto de trial, de Bélgica. ¿A qué edad empezó a correr? ¿O en qué momento tuvo su primera moto? La la. Hace algunos años. Pero bueno, más o menos, era adolescente. No. Sí, no, a los 12 años más o menos habíamos hecho entre amigos del pueblo un club y íbamos a recuperar cosas de chatarra, así, donde se vendía chatarra, ruedas y motores o cualquier cosa, y armábamos cochecitos y moto también, hasta que un buen día vimos un trial y entonces fuimos a participar, no, primero a mirar y entonces poco a poco a preparar una moto, a entrenarse y a participar. Entonces durante varios años, fueron como 7 años, todos los inviernos se participaba en invierno, se organizaba en invierno el trial, hacíamos trial en invierno y poco a poco hacíamos motocross en verano. Así teníamos actividad todo el año. Veíamos también en algunas imágenes, en algunos folletos, que el Club Andino de Villa Langostura también justamente era uno de los organizadores de estos encuentros. Y hoy en día vuelve el enduro a la localidad. Exacto. El Club Andino nace mucho después. Nace con el Cerro Bajo, con el primer refugio, el jetty. Cuando se construye el jetty, más o menos en esta época, hay poco a poco cada vez más entusiasmo, se organiza el Club Andino y el Club Andino organiza todo lo que es deportes así de montaña, tanto de esquí en invierno y en verano el motocross y después poco a poco la cosa de ciclismo, carrera de veleros y cosas así. Después se fue perfeccionando, ¿no? Después de mirar tantas carreras y decir, bueno, encontramos una parte de armamos esta moto. ¿Cuál fue su primera moto ya de una marca oficial? Sí, no, el gran problema en Argentina es que en esta época no se podía importar motos. Entonces nos quedaba solamente la moto Zanella y la moto Gilera. ¿Qué cilindrada tenía? Y con eso teníamos que competir contra las motos importadas. Y en Bariloche, la agencia de Bariloche, que era la agencia de la familia Nello Garagnani, ellos nos apoyaban muchísimo con la moto Gilera.
Entonces en el taller se preparaban las motos para ir a participar en el país y en Chile. Alguna vez yo no fui, pero fueron también en Perú. Y cuando organizamos los grandes premios internacionales, venían de 5 países. Que sí, lo importante, por qué llegamos a organizar de carrera de este nivel, es porque teníamos un apoyo de muchísimas entidades. Los sponsors. Exacto, los sponsors. Por ejemplo, la línea de aviación Austral nos traían las motos de los países extranjeros con los participantes. Así que de Venezuela llegaba en avión a Bariloche. Lo mismo para Perú, Uruguay y Brasil. Y eso ayudó mucho. Y después en Bariloche estaba el Club Andino de Bariloche apoyando. Estaba la policía de Bariloche, estaba la banda militar. Es decir, eran muchas entidades. Y todos la parte turística de Bariloche encantado también, porque no lo hacíamos en pleno verano, lo hacíamos en época ya de baja temporada. ¿Y era muy costoso también poder desarrollar esta actividad? No, justamente como no había moto de trial y no había moto de cross en esta época, entonces era transformar viejas motos, arreglarla para que sirva para eso. Que el motor esté más alto para pasar los obstáculos de piedra y cosas así. A veces la inclinación de la horquilla para doblar en curva chiquitita. Es decir, de todas estas motos que inventamos, entre toda la gente que participaba, nacieron las primeras motos de trial fabricadas en fábricas, como Montesa, Bultaco y después los japoneses. ¿Hasta qué época corrió Jean-Pierre? Acá fue, hace poquito, a los 72 años me hicieron participar a un motocross acá todavía. Ese fue el último, creo, fue el último motocross.